Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta bibliocharla del día de hoy. Se llama ¿Cuál es el lugar del arte? Antes de iniciar con nuestra ponente, les voy a hablar un poquito sobre ella. Es Carolina Salazar Malagón, artista plástica con 17 años de trayectoria y experiencia en cargos inherentes a cultura y educación, donde ha aportado valores conceptuales y técnicos tomados del arte contemporáneo, siendo maestra de artes plásticas. Ha diseñado y coordinado proyectos pedagógicos en diversos territorios de Colombia, con la mayoría de grupos poblacionales en todos sus cursos de vida. Aprendió a mediar entre las estandarizaciones institucionales, la profundidad que provee el arte, y con la obra plástica ha participado en salones nacionales, regionales y salas de exposición del país y fuera de él, obteniendo galardones del Ministerio de Cultura y otras entidades. Bueno, antes de que iniciemos, les voy a pedir, por favor, que tengan muy en cuenta la cuenta de Instagram de Carolina, porque pues con base a la cuenta bueno, a todo lo que ella maneja en su Instagram, va a hacer la charla y pues la idea que sea también un diálogo conjunto y que ustedes también conozcan la cuenta mientras ella va dando como una introducción. La cuenta de ella es Carolina Salazar Malagón, la encuentran así en Instagram, ya también se lo vamos a escribir a todos por el chat. Y sin más preámbulos, Carolina, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, no, Ángela, muchas gracias a ustedes por invitarme y qué rico este espacio en el que vamos a conocernos un poquito y desde el principio yo sí, pues invito a que sea de una manera como muy interactiva y que todo el tiempo estemos construyendo. Les cuento que la razón por la que me invitaron acá es por una obra que se llama ¿Cuál es el lugar del arte? Que he desarrollado pues desde el 2010, estuve durante una década completa trabajando en torno a esa pregunta que me formulé en ese momento hasta el 2020. El 2020 a principios como hasta febrero fue, digamos, el último territorio en el que estuve y llegué acá y como a la semana fue que empezó el simulacro y fue pues apenas. em, en la obra ¿Cuál es el lugar del arte? Inició con una pregunta eh, que me estaba dando vueltas en torno a esa suerte de distancia que yo veía que ocurría entre los discursos que son muy elaborados y muy pertinentes en muchos de los casos desde el arte contemporáneo y lo que pasa en la ruralidad. Entonces, yo veía que había una distancia abismal y que de alguna manera esos discursos no estaban abrazando ciertas comunidades, aunque en muchas de esas obras y discursos se hablara desde las comunidades. Entonces, gracias a esas indagaciones, digamos que iniciaron a per se en ese instante, que era además sin tener claro para dónde iba, pasé hice un brinco desde el espacio institucional hasta ya digamos, la investigación. La investigación inicia como una pregunta, como un proyecto, em, y luego se convierte en mi obra. Estuve en 8 territorios distintos del país, desde la cordillera de Cundinamarca hasta Selva y Montes de María. Estuve en 8 territorios en los cuales también profundizaba dentro de cada territorio en los lugares que estaban descentralizados del territorio. Entonces, si bien es cierto que esa pregunta suscitaba, hay, digamos, varias maneras de abordarlo. La pregunta suscitaba como también un cuestionamiento
pues que habría que preguntarse entonces qué es el arte. Yo lo hablé de una coordenada y por eso me voy a esos lugares. Entonces, la pregunta descentraliza en sí mismo en dónde se están dando todos esos discursos y todas esas dinámicas propias del arte. Yo no sé si me siento un poco extraña y lo tengo que confesar hablándole como al computador y no a personas, pero sí me gustaría un montón que ahorita pues generáramos esos diálogos dentro de lo que yo estoy diciendo y em, después de eso, después de la pregunta, se descentraliza, digamos, de la ciudad capital en donde se están generando esos discursos que se hablan en muchos casos desde una tendencia artística eh, que surgió en los noventas, que se hablaba de arte relacional. Yo sentía que no abrazaba y entonces me voy a esos territorios y en esos territorios pues resulta que las municipalidades también tienden a ser, pues también son centralizadas respecto a las veredas y las veredas son también centralizadas respecto a los caseríos y entonces es así como el proyecto empieza a volverse pues muy sólido y consistía básicamente en llevar los lenguajes del arte contemporáneo a lugares en los que yo entendía que no han sido como alcanzados por estos discursos. Y en esos territorios, llevar la experiencia que yo entiendo es la experiencia estética transformadora, trascendiendo lo que normalmente entendemos por el arte. Y bueno, pues ahí es donde me gustaría como empezar a dialogar, porque he hablado un montón, me siento muy extraña hablándole a la cámara. Sí me gustaría como si se pueden, pues como participar con preguntas. Listo, recuerden que pueden levantar la manito y les damos la palabra o si no, pueden escribir por medio del chat y nosotros le transmitimos las preguntas a Carolina. Bueno, mientras, Listo. mientras ya hay Ah, ya, preguntas. ya. Sí, ya. Gina, ya puedes activar tu micrófono. Vale, gracias. Yo tengo una pregunta para Carolina. Si tú nos puedes ampliar un poquito el concepto de arte relacional. Arte relacional en algún, digamos, momento lo que ha hecho es como involucrar a las comunidades en la construcción plástica que hacen los artistas y en los intereses, eso a grandes rasgos, de lo que están haciendo los artistas. Entonces involucran a las comunidades. Entonces ahí esa es la pregunta. Se estaba hablando de arte relacional en esa década que yo les estoy hablando, en 2010, estaba como muy en auge por lo menos en Bogotá y sí, en ciertos lugares en los que yo estuve exponiendo en Bogotá, en Colombia. Entonces se hablaba de arte relacional a obras, refiriéndose a obras que estaban haciendo los artistas, que involucraban personas de comunidades, sobre todo periféricas, porque al final todos los grupos sociales son comunidades, pero estamos hablando de comunidades periféricas o rurales. Entonces, ¿qué fue lo que empecé a notar yo que no me dejaba como estar del todo satisfecha y que mi obra sí involucraba un montón la participación de la comunidad? Ya les puedo contar un poquito cuáles, digamos, son los eslabones que empezaron a tejer todo lo que me trajo hasta acá, hasta la obra de arte, de cuál es el lugar del arte. Pero entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a notar que en las galerías, en los museos y en los estados, en los lugares que acogen, ¿cierto? Pues las obras de los artistas, de algún modo, yo tuve desencuentros en realidad que me removieron un montón y me hicieron preguntarme, había un grupo de artistas que había trabajado con un grupo de adultos mayores. Y entonces, de alguna manera, lo que hicieron fue, estos artistas se notaba que dentro de su contexto pues su contexto no era el contexto ni rural, ni periférico, ni en algún sentido, como podríamos decir, popular. Esa palabra popular, de hecho, hubo obras popular de lujo, etcétera, que digamos, rescataban la estética
popular, ¿cierto? Entonces, pero lo cierto es que llegan a la galería y lo que hacen como ejercicio plástico es el grupo de adulto mayor se fueron como a jugar tejo, algunas dinámicas que hacen normalmente por la estampilla de adulto mayor. Entonces, estaban jugando tejo y en todas sus dinámicas que son completamente naturales y que además yo las conozco y he sido parte de ellas desde mi cotidianidad. Y este es un grupo de artistas muy de élite y entonces fueron y compartieron con ese grupo de adulto mayor, pero de alguna manera el tono que se estaba manejando, primero la plástica y la información plástica o la técnica que usaron fue fotografía y video. Hicieron una edición y formatos grandísimos en donde lo que mostraban era como, casi una exotización muy ofensiva desde mi punto de vista y todo eso me empezó a mí a generar todas esas preguntas. En algún momento de la noche en la galería, de repente entran, pues son los invitados, ¿cierto? Porque entonces el grupo de adulto mayor está acá con unos artistas compartiendo con nosotros en un determinado día, jugando tejo, jugando rana y haciendo lo que normalmente hacemos y pues sin tener claridad muy seguramente de qué era en qué iba a resultar, pero los invitaron estos artistas a la exposición, seguramente después de editar sus videos, imprimir las fotos y tener como todo el material para la exposición y los invitan y yo no puedo olvidar ese momento para mí porque de repente estamos todos en las dinámicas que son, digamos, parte también de pues, la inauguración, la cosa del glamour y todo eso, pues que pasa en nuestro gremio, que pues también está muy bien, pero de repente entran todos los grupos de adulto mayor con toda su familia y entonces las niñas chiquitas vestidos con sus vestidos popochos de bautizo y los señores de rurales con corbata. Eso fue terrible porque de alguna manera estaba exotizando por completo y entonces todos los artistas voltearon a mirar y a mí todo ese tipo de ejercicios, de ese ejercicio tengo muchísimos ejemplos que empezaron a estorbarme un montón y que el título era arte relacional. Entonces, pues justo ahí fue que yo dije, no, acá está pasando cosas que yo no entiendo que deberían desde el arte abordarse de esa manera. Bueno, eso, no sé qué otra pregunta haya, Ángela. Claro que sí, Carolina. Tenemos a Jaime. Jaime, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, es que pues no sé si el ejemplo o el tema que quiero comentar venga al caso, pero sí me parece, o sea, me parece que sí puede ser tomado en esta conferencia y es el tema de la discusión el debate que se dio en estos últimos días, que es el Monumento de los Héroes en Bogotá, porque precisamente tiene que ver con el tema del lugar, ¿sí? Pero resulta que o sea, inicialmente, pues, para muchas personas, pues el tema del lugar como que parecía obvio que ese monumento fuera trasladado al Parque de la Independencia, o sea, de donde está actualmente la 80 con Caracas, trasladado al Parque de la Independencia, pero resulta que ahora se armó toda una discusión en torno a ese tema, porque resulta que, pues, ya no era, o sea, realmente no se iba a hacer un traslado, sino se iba a hacer era como una nueva obra, y se iban a tomar solo unos aspectos de esa obra, y, y fuera de eso se pensaba, o sea, de las cosas, bueno, no sé si de pronto no he entendido bien, pero según lo que decían también era que no se iba a tumbar todo, sino que iba a quedar lo de las protestas, digamos, esos grafitis que se construyeron
Pero también resulta que en medio de la discusión, entonces resulta que, aunque yo conocía ese monumento hace mucho tiempo, yo no sabía que también había un lugar de exposición de arte en los pisos subterráneos que tiene, ¿sí? Entonces, entonces ahora se habla de que no es construir un nuevo monumento, sino es trasladarlo, ¿sí? Sin embargo, alcanzaron a derrumbar una parte. eh, entonces también queda la cuestión de, de realmente hasta dónde, o sea, realmente por lo menos el arte, o sea, en este sentido uno pensaría que el arte sería solamente la estatua de Simón Bolívar que está ahí y de pronto los nombres de las personas que eran que están digamos, nombradas en ese monumento, pero resulta que no es solo eso, también son las piedras que están ahí con las que se construyó el monumento. Entonces hay muchas cosas que están alrededor del arte que no se limitan, o sea, digamos que yo pensé en algún momento, pues yo no le di problema al tema de las piedras que están ahí, pero resulta que también esas piedras hacen parte de ese monumento y no solo las otras partes que están que uno normalmente como que relaciona que era la estatua y las personas que estaban siendo nombradas ahí. Y fuera de eso, ¿qué otra cosa? Suponiendo que se llegue el acuerdo del traslado y todo, a pesar de todo, ese lugar sigue siendo muy emblemático por muchas cosas históricas y entonces tampoco yo, por lo menos yo no he escuchado si ahí va a quedar otro espacio, o sea, va a quedar algún otro tipo de obra artística o no. Y por lo menos lo que tiene que ver, por ejemplo, lo de las protestas, si también va a incluirse el tema de las protestas cuando se haga el traslado del monumento al Parque de la Independencia o no. O sea, hay muchos temas que están alrededor de ese tema. Entonces, eso sería como lo que quería como comentar y poner como como en en, la mesa. en la Pues discusión. Jaime, muy a propósito de lo que tú estás hablando, yo te puedo hablar de justamente una obra que hice en la selva del Guaviare, en Miraflores, Guaviare, el lugar en el que yo estuve durante 7 años consecutivamente yendo e instalándome ahí por varios meses. Y había como todo un ejercicio de observación de mi parte en el que yo básicamente lo que hacía era absorber, yo no llegaba nunca con un plan, sino con, digamos, con un plan determinado de voy a ir a hacer esta obra, porque justo eso era lo que yo me estaba oponiendo al haberme autoexiliado de las dinámicas del arte, ¿cierto? Y lo que sí hago normalmente es ir y habitar el espacio y ver cuáles son los lugares de significado y eso. La cotidianidad también. Entonces había una, a propósito de los monumentos, había una, en una de mis, pues estar ahí, ¿cierto? Viviendo en un municipio, hay un pedestal que está desocupado, pero que tenía una insignia de mármol que toda hablaba de la identidad de ese municipio llamado Miraflores, del cual podemos ahorita también profundizar un poquito porque ese fue uno de los escenarios pues más importantes pues que digamos me ha dejado muchos más aprendizajes. Entonces, en ese lugar estaba ese pedestal que hablaba de una escultura, que hablaba de identidad, pero no había ninguna pues escultura, y entonces empecé a indagar pues, con la población y resulta que la escultura que en algún momento en el 2009 se había digamos desde el ente pues como de poder cierto hegemónico que es la alcaldía en el municipio, decidió que iban a hacer un monumento en honor a la identidad de Miraflores. Y ese tipo de decisiones unilaterales, ¿cierto? Entonces llegaron, pusieron su monumento, pusieron el pedestal y construyeron el busto, mandaron a hacer por fuera de Miraflores un busto de una mujer indígena, porque en Miraflores hay 14 resguardos indígenas. Entonces, pues de repente a la población indígena y a la población colona que se autodenominan así, colonos, blancos, negros o indígenas, no se sintieron identificados y los indígenas de manera violenta lo arrancaron en el 2009 y el busto quedó por ahí perdido, no lo destrozaron, sino quedó por ahí perdido, embolatado y quedó el pedestal desocupado. Entonces, en uno de mis recorridos en 2014 o 15,
pues tras la indagación se propuso un ejercicio muy simple y era, yo puse una cámara de video con el trípode y con el perifoneo, con esa especie de comunicación de las zonas periféricas que son con el perifoneo, el rumor, el voz a voz. Estuvimos durante 3 días al frente del pedestal y lo que hacía la comunidad, de hecho, esa construcción, esa dinámica se hizo con la comunidad. O sea, fue cuando estábamos en el indagar qué era lo que había pasado con ese busto que se le ocurrió a la comunidad, en manos, de hecho, de quien era también ahí, pues, un representante de juventudes y etcétera. Y entonces se ocurrió con las juventudes que íbamos a hacer el ejercicio y entonces lo que iba a ser, digamos, pequeño en un momento con los jóvenes y se volvió una cosa en la que toda la comunidad participó y entonces consistía en que en la parte de atrás había puesto como una escalerita porque el pedestal siempre era altico y se subían las personas y las grabábamos como por 30 segundos, algo así. Y ellos podían hacer su versión de lo que entendían que era un monumento. Entonces, cada uno hizo como quiso y entonces también la relación ahí corporal con ellos. Luego de eso, pues el video que se editó, entonces, digamos, de entrada ya era una dinámica que estaba pues participando a toda la comunidad. Que fue además como muy lúdica también. Luego se editó el video y lo presentamos en distintos eventos del cumpleaños de Miraflores y etcétera, porque todo lo que yo estaba buscando cuando inicio todo este proyecto que se volvió obra de cuál es el lugar del arte, buscaba pues básicamente no legitimarme desde lo que ya convencionalmente se entiende que son el andamiaje de legitimación del arte, sino legitimarme con las poblaciones, con la comunidad, y entonces estaban dirigidos para las comunidades. Eso sí, también yo mantenía como muy claro pues como los códigos estéticos eran importantes para mí. Entonces, de eso te puedo hablar, digamos, de la concepción de monumento, digamos, a propósito de tu comentario. No sé si haya más preguntas. Sí, Carolina, tenemos 2 preguntas en el chat, te las voy a leer a continuación. Nos escribe Andrés Sánchez, ¿qué es lo que más la inspira como artista? La gente, básicamente. Es algo bien extraño y que no me ha sido fácil ubicarlo en una categorización. Yo digo arte relacional como para que nos entendamos en términos del lenguaje, pero no necesariamente es que lo que yo he venido haciendo lo represente. Entonces, lo que más me ha generado preguntas ha sido el vínculo, digamos, el vínculo con la comunidad, es la esencia de mi construcción como individuo y en consecuencia en mi construcción plástica. Entonces, todo lo que yo he hecho desde que salí de la universidad, y ahora sí les puedo contar un poquito digamos, esos eslabones que han venido tejiendo a donde he llegado. Primero empecé con bricolaje, que consistía en hacer una serie de fotografías de objetos que habían sido transformados de su diseño original. Entonces fue nevera que se convirtió en biblioteca porque dejó de servir como nevera, o televisor que se dañó como televisor y se convirtió en una mesita para poner el televisor de última tecnología en su momento. Y así digamos, con esa idea empezamos a hacer en un colectivo una serie fotográfica y haciendo recorridos pues por muchos lugares, pero ahí empezaron a generarse todavía más preguntas y más preguntas, porque no era solo el hecho plástico de hacer el registro fotográfico del objeto que había sido transformado, como el lápiz, como esa intención del lápiz que uno se enrolla en la cabeza y lo vuelve como una hebilla o algo así,
sino también empezaron esas preguntas con esa relación con la comunidad, cómo se estaba estableciendo y cómo el resultado podía ser el mismo si yo me estoy relacionando de una manera pues sin empatía o con empatía, pero digamos, yo puedo llegar a una casa y ahí empezaron todas mis preguntas, que llegamos a las casas, éramos un colectivo de 3 artistas, y mi trabajo, digamos que tácitamente empezó a consistir en crear ese vínculo desde la confianza, desde la identificación con la comunidad, y donde más importante para mí era esa conversación y ese diálogo que se estaba dando con la gente, digamos, de que estado ajena a la academia, ¿cierto? O a cualquier disciplina inherente al arte. Pero resulta que, y llegaba mi otra compañera que era fotógrafa y que también era como muy delicada, y esa es la palabra, con la comunidad. Pero también pasaba que de repente, digamos, como tener ese cuidado con las dinámicas cotidianas que tenían, y entonces de repente la señora había recién trapeado, y esas son cosas que para uno como que seguía derecho y le pisoteaba todo, y para mí eso empezó a ser muy importante, cómo nosotros nos relacionamos, porque al final de todo iba a salir la foto, ¿sí? ¿A qué costo la foto no iba a cambiar? Pero a mí me empezó a llamar mucho la atención ese vínculo con la comunidad. Luego de eso hice otra obra que se llama El Garaje de los Deseos, que consistió en hacer una feria automotriz de carros que han sido transformados de su diseño original, y en donde yo pude, eso lo desarrollé en Medellín. Entonces los carros dejaban de ser ese elemento de estatus o de utilidad, etcétera, digamos que en tanto velocidad, transporte, y se vuelven como esas vitrinas comerciales de venta de aguacate, de venta de correas, de venta de todo, todos nosotros lo conocemos. Y entonces por un día pudieron trabajar con legalidad, digamos, bajo la cobertura del arte, y eso fue lo que lo hizo, digamos, muy interesante. Y resultado de eso se desarrolló en Medellín. Entonces lo que se hizo, digamos, como desde la práctica artística, fue una feria automotriz en donde podían estar, digamos, a sus anchas todos los carros por un día vendiendo los productos que normalmente vendían. Y el resultado tangible, o digamos plástico tangible, porque la práctica, digamos la acción, el gesto, era lo más valioso para mí, haber generado la confianza sin ninguna transacción comercial, sino a punta del diálogo con la comunidad, y convencerlos de, venga, ustedes los domingos, o sea, yo llegaba y hablaba y buscaba, y estaba madrugada a las 4 de la mañana a las plazas, la mayorista de Medellín, y muchos recorridos a convencer a la gente cuando ya, digamos, encontraba el carro, a convencer a la gente que no vaya a vender su trapiche donde normalmente va los domingos, sino que vaya a tal lugar que yo le proponía y yo le garantizo que se triplican las ventas. Y entonces, pues era un compromiso monumental para mí, pero pues era mi ejercicio, digamos, de divulgación, y se logró. O sea, hubo casos de verdad de mucho valor. Llegaron... el sonido de todo el evento lo manejó el carro bar. Había carro parque, entonces era la distracción de los niños. Había carros que vendían comida, había carros que vendían recordatorios. Yo llevé mi propio carro, que era el del entonces el curador del encuentro. Y teníamos un juego de Star Collection, como el Super Triumph. Yo no sé si acá los que están acá presentes lo conocieron, pero era un juego de carticas que decía, digamos, había de barcos, de aviones, de carros, y entonces, digamos, si era de carros decía tanto a la mayor o a la menor, velocidad tanto, o caballos de fuerza y cilindros de no sé qué. Pero entonces yo le cambié los ítems por cuántas personas dependían del ejercicio que hacía. También en la feria hubo una biografía que pues yo construí, porque la escritura para mí también es bien importante en mi obra.
Y pues fue buenísimo porque dejé de ser, digamos, digamos, la protagonista de la obra, sino que fui mediadora. Y el golazo, dijéramos, fue que en 2 ocasiones llegó pues la policía, porque pues es ilegal la venta ambulante, ¿cierto? Llegó la policía a preguntar qué estaba pasando y yo con todos mis permisos, entonces esta es una obra. Y pudieron hacerlo con legalidad, no tuvieron que salir corriendo y etcétera. Todas esas eran las preguntas que vinieron configurando cuál es el lugar del arte. No sé si hay más preguntas. Sí, señora, tenemos otra pregunta y es la siguiente. Arturo nos dice, o bueno, te dice, ¿qué tan difícil es la vida para un artista? ¿A qué puntualmente se refieren? O sea, ¿desde qué área desde qué área? ¿Desde la económica? Si es desde la económica, sí es una apuesta, sí es una gran apuesta, pero no sé si nos quieres como, ¿a qué te refieres con difícil? ¿Desde qué área? Listo, Arturo. Entonces, si quieres, nos puedes escribir por el chat o si quieres levantas la mano y te damos la palabra también. Bueno, mientras Arturo nos cuenta, yo me salté antes de bricolaje también un momento como muy giro de inflexión en mi obra que fue de ahí cuando se empezó a configurar toda esta participación de las personas en toda mi obra, que fue mi ejercicio de tesis. Mi ejercicio de tesis fue en todos los sentidos, dice Arturo, en todos los sentidos, la vida. Bueno, Arturo, pues voy a cerrar con lo que estoy diciendo y ya te contesto, Arturo, cómo ha sido para mí, cómo lo he vivido yo. Em, cuando yo estaba en el ejercicio de tesis en la universidad, fue una locura porque yo no entendía nada. Yo, digamos que la tesis la he venido desarrollando. Yo creo que todas las preguntas que tenía en la tesis que no las había podido, no las pude en un momento como integrar en un todo. Han sido las mismas preguntas que yo he venido desarrollando a lo largo de toda la carrera, pero una de ellas, un encuentro que yo creo que determinó todo este recorrido que yo he venido caminando fue una hornilla de resistencia. Una vez mi mamá estaba o sea, normal, una prima que tiene muy escasos recursos, además tuvo poliomielitis, entonces quedó con discapacidad física, no podía caminar, había tenido una pérdida de un bebé y había tenido su segundo bebé, al fin. Y de repente mi mamá que se iba a ir a visitar a la prima Estrella, y entonces yo me fui con mi mamá a visitar a la prima Estrella, y cuando estamos y yo creo que eso resumió todo lo que hasta hoy he venido como profundizando más. Cuando estaba en la casa de la prima Estrella, de repente en la habitación en la que estábamos había un interruptor del cual se desprendía del techo una resistencia de estufa sola, una hornilla de estufa con un interruptor. Y yo pregunté por qué, o sea, qué era eso, qué era ese objeto, cuando Estrella me respondió que esa era la razón por la que le habían dejado salir de alta. Pero resulta que ella había tenido a su bebé canguro. Y pues todos sabemos que el bebé canguro, pues hay que estar desplazándose hasta el hospital a alimentarlo, a amamantarlo y a que esté acá en el calor, ¿cierto? Pues resulta que ella no tenía las condiciones para o ir todos los días en taxi porque su condición física le impedía estar en otro servicio público. Entonces no tenía cómo ir diariamente en taxi hasta el hospital, pero tampoco podían los médicos dejarle sacar la niña porque no, y entonces ahí viene la palabra, no está la temperatura adecuada para que usted tenga la niña en su casa. Y Estrella como, temperatura, el problema es temperatura. Y el papá de Estrella, que es mi tío, y mi otro primo Omar, pues decidieron solucionar el problema construyendo ese objeto. Y a mí ese objeto plásticamente me pareció que en realidad era lo que estaba
pues digamos que era un potenciador de algo mucho más vital de lo que estaba pasando. Entonces, ese fue el primer evento y luego viene Bricolaje, viene el Garaje de los Deseos y hasta hoy lo que lleva una década, que es cuál es el lugar del arte. Y ahora sí, para Arturo, la respuesta, te voy a contar un día en la selva, no sé si de pronto hoy está acá, pero un señor que tiene un negocio, un almacén, me buscó, él sabía que yo era artista y me dijo, ay, venga, es que imagínese que mi hija quiere estudiar artes, ella no está acá pues en Miraflores, ella está en Villavicencio estudiando, pero imagínese que mi hija quiere estudiar arte. ¿Usted qué me dice que haga? O sea, ¿qué me aconseja? Eso sí da plata. Y mi respuesta yo creo que es la misma, Arturo, que te voy a dar, y es que eso depende un montón de cosas. Yo me hubiera podido hacer la vida mucho más fácil, no ha sido fácil, pero hay algo que es mucho más, digamos, en mí había una suerte de llamado, ¿cierto? Que no me dejaba en paz y que yo tenía que desarrollar. Entonces, la obra que estoy desarrollando y a lo que me he dedicado en mi vida ha sido completamente satisfactorio. Ahora, todas las personas pueden tener, digamos, pues, digamos, tomar una decisión así, yo no creo, yo creo que hay que tomar unas, pues como poner un montón de cosas en balanza y en realidad sí es muy difícil, pero también el campo y estar en esto de cuál es el lugar del arte me ha enseñado un montón. Y es que yo sí confío en que va a haber fruto, obviamente, pero no todos los cultivos y no todo lo que produce la tierra da fruto al mismo tiempo. ¿Cierto? Hay, por ejemplo, si no estoy mal y me corrigen, pero el bambú, por ejemplo, dura 7 años desde que tú siembras la tierra, la semilla en la tierra, dura 7 años estando sin brotar ni siquiera un poquito. Y parece que nunca va a dar fruto esa semilla y parece seguramente quienes la cultivaban como que seguramente no la cultivé bien o algo pasó, pero en un momento, tras muchos años, ¡puf!, crece y crece en pocos días altísimo y se convierte en uno de los, digamos, pues más altos árboles. Entonces yo, digamos, estoy confiada en eso. Ahora, que si es un trabajo de mucha paciencia, que si es un trabajo en que vienen muchas crisis, sí, sí lo es, sí lo es. Entonces, pues esa es la respuesta, no sé, a tu pregunta. Entonces yo creo que eso abraza pues otro montón de áreas, ¿cierto? No solo la financiera, sino también tu sentido de propósito. Si tú estás ya claro y tranquilo con que el sentido de propósito, y yo me enfrenté un montón de veces a esa pregunta, de hecho, no hace mucho a esa pregunta, o sea, como que si yo no tuviera como tan marcado ese sentido de propósito y una búsqueda como tan clara, pues yo fácilmente estaría como el resto de los humanos viven con pues, el resto de cosas que, y sí confronta mucho, sí es muy difícil, pero digamos, esto no lo cambio por nada, de verdad. Y sé que va a dar fruto. No sé qué otras preguntas quieran suscitar. Bueno, Carolina, en el chat creo que ya no tenemos más preguntas. Si no estoy mal, Andrea, me corriges que se me fue la red y no, creo que perdí el chat. Espérame. Listo. No, no hay más preguntas. No hay más preguntas en el chat. Era una manito levantada, pero la Sí, bajaron. yo había visto manitos levantadas por ahí. Jaime, sí, Bueno, Jaime. Jaime ya volvió a levantar la manita. Listo, ya le damos la palabra. Listo, Jaime. En relación con el tema que hablabas de las categorías, si hay una diferencia entre exposición y performance, ¿sí? Entonces yo no sé si lo que tú comentas del tema de lo que realizaste con los vendedores en carro, clasifica como performance o no. O sea, sería como una pregunta ahí
y de pronto si podrías como profundizar ese tema del performance. Muchas gracias. El performance hace que, digamos, digamos, la manifestación digamos, el lenguaje que se usa para comunicar. Tú sabes, el arte es comunicación o expresión, que no son la misma cosa. Entonces, de alguna manera, el cuerpo es el lenguaje de comunicación para transmitir un mensaje. Ese es el performance. Ahora, eso se ha venido fusionando con un montón de cosas. Hoy podríamos hablar de distintas gestos y prácticas artísticas que amalgaman todo otro montón de cosas. Yo no diría que la obra del Garaje de los Deseos clasifique dentro de un performance en sí, aunque sí hay, digamos, la participación del cuerpo como tal y en mente, digamos, ahí lo más que me parece performático toda la obra del Garaje de los Deseos, aparecen las autoridades para digamos, reclamar que esto no se puede, esto es ilegal, y ahí es donde me parece digamos, que no tuvieron que salir a correr, donde podríamos hablar de eso. Hoy en día, los lenguajes del arte son mucho más amplios de lo que fueron pues a principio, ¿cierto? Y se nutre de muchos más gestos y acciones. Performance como tal, que casi en muchos de los casos yo he visto últimamente que se vuelven casi puestas en escena, que no necesariamente tiene que ser eso el performance. Las acciones que dejan algo que es invisible a los ojos, pero que uno sabe que hay algo plásticamente mutó, cambió. Es donde se puede como hablar pues de otras prácticas artísticas, ¿cierto? Que involucran otros gestos que no son los habituales o convencionales, que todos conocemos, ¿cierto? A través de la historia. ¿Te respondí? ¿Tú habías hecho como otra pregunta adicional? Que profundizar un poquito acerca del performance y si consideraba, no, creo que te respondí. Hay otra manito arriba. Listo. Gina, puedes activar tu micrófono. Gracias, qué pena. Yo toda intensa quería preguntar varias cosas a Carolina porque estoy súper conectada con lo que estás diciendo. A la pregunta también que hizo el compañero, yo lo veo más como una instalación, ¿verdad? El Garaje de los Deseos más que un acto performático. Cuando tú dices que llegó la policía y quisieron desmontar eso, es más bien un acto performático, por un lado. Por otro lado, me llama mucho la atención que tú lo que haces es convertir los objetos cotidianos en objetos artísticos. Entonces, no sé si eso deviene de una experiencia personal o si también hay sustento teórico, que asumo que lo hay. Entonces, quisiera que nos hablaras acerca de qué autores respaldan esa práctica artística tuya, por un lado, y la otra pregunta es la escritura, el papel de la escritura en tu obra, porque para mí también es fundamental. Para un artista dar cuenta de esos procesos creativos a partir de la escritura y pues ya sabiendo que el arte es tan interdisciplinar que ya no solamente es la fotografía, la escultura, sino pues también la escritura. Esas serían mis dos preguntas. ¿Qué sustentos teóricos tienes tú para respaldar tu obra y el papel de la escritura en tu obra? Hiciste dos preguntas, pero hiciste al principio un comentario que dije, claro, eso no ha quedado claro y me parece que es muy importante que quede claro y es que no, yo no hago los objetos, yo no hago objetos, digamos, yo lo que registro es lo que otros están haciendo, que otras personas ajenas a las disciplinas artísticas. Y creo que también, bueno, el sustento teórico al principio yo de verdad que sí obras de Jean Duffet y bricolaje Levi Strauss y todo eso, digamos los teóricos que muy seguramente todos ustedes conocen mucho mejor que yo, pero lo hacía decir verdad,
todo eso en 2010 a mí me empezó a generar mucho ruido, Canclini, etcétera, mucho ruido, porque yo no veía que todo eso pasara en las comunidades, y esa es la razón por la que yo me autoexilio y abandono cualquier sujeto de legitimación. Entonces, en el momento en que yo te responda como tal, en dónde me basé, que obviamente sí hay una base desde la universidad, obviamente desde post la universidad, sí hay. Yo de algún modo, si te respondiera como tal, negaría la esencia misma de la razón por la que yo me autoexilié. Lo podemos conversar tú y yo, porque precisamente justo eso me parece que es lo que hace que las personas que están ajenas a la comunidad, a la comunidad artística, ¿cierto? Sientan esa distancia, sientan claro, ahí ya empezaron a hablar de estos autores y entonces ya yo me empiezo a retraer y no a preguntar, me hago entender. Ese es más o menos lo que yo estoy buscando, cerrar esa brecha y conversar bajo los mismos términos de la comunidad, y ahí voy entonces también a contarte que definitivamente y a hablar un poquito porque queda pocos minutos de cuando yo llego a la pintura y porque yo no estoy haciendo ningún registro de cosas de objetos que yo haya hecho. Sí hay otras obras en donde yo sí soy la que hace el objeto y me las oyo y disfruto y exploro ciertos materiales, hay distintas obras en las que he sido yo como autora, y no es de ni la sociología, ni la antropología, ni la etnografía, ni los estudios sociales, sino desde el arte. Y eso hace que haya una implicación distinta. Hay una frase que me gusta mucho usar y que la ven desarrollando y he venido escribiendo decía, y eso también ayuda un montón a escapándome de lo que la comunidad reclamando. La comunidad, si asocian el arte y esto que estoy hablando también en mi idioma, con alguna producción. Y en las prácticas artísticas de las que yo estoy ahorita pues hablándoles y que me estoy alejando del objeto. Carolina, qué pena contigo. Lo que pasa es que creo que se está escuchando demasiado entrecortado. No sé si los demás también Sí, sí, están. ¿Sí? sí, pensé que solo me pasaba a mí. Sí, de pronto sí es el internet de Carolina. Miramos acá. No te escuchamos, Carolina. Carolina, ¿sigues ahí? Hola. Hola, yo acabé de hacer un movimiento que espero que haya funcionado para mejorar la calidad, ¿no? Ah, listo. Sí, ¿Ya mejoró un poquito? Sí, ya se te escucha mucho mejor. Ah, bueno, sí, acabé de hacer un movimiento ahí que podría hacer que lo mejore, me disculpan. No, yo soy súper dispersa. Y yo cuando quedo interrumpida ya se me olvidó en qué estaba, pero lo cierto es que cuando, listo, porque llego yo a la pintura. Yo llego a la pintura, lo que les estaba hablando. Entonces, hubo 8 territorios en los que yo estuve llevando ciertas prácticas artísticas y respondiendo un montón que tiene la comunidad y negociando con mi propio
ejercicio, aplicar manualidades, y el arte no son manualidades ni artesanía, son tres estadios mágicos, pero sí unidad de rural, por ejemplo, tenía la expectativa de las manualidades. Entonces yo tenía que migrar de ahí hacia tener la experiencia plástica o estética sin decirles, no, es que eso no es el arte, es que, sino negociar. Entonces, queremos manualidades, entonces que hacíamos eso, pero llevándolo y llevándolo cada vez más, hasta que un punto específico en el que alguien me dice, después de haber estado varios años haciendo un montón de ejercicios y eso, me dice, a todas estas, pero claro, todos eran muy alejados del objeto y muy a la acción. Por ejemplo, la comunidad no podía entender por qué de monumentos en fuga, la obra de monumentos en fuga, que fue lo del pedestal y eso, pero mira, muy claro, y eso es muy claro para, digamos, en mi gremio, pero para la comunidad esas cosas no eran claras. Y yo pensaba que estaban siendo claras porque hacíamos un montón de charlas, de encuentros, de laboratorios, de talleres en distintos escenarios, con distintos grupos poblacionales, con distintas edades, y yo pensaba que eso estaba quedando muy claro porque pero no, hubo un momento en el que alguien con quien yo había estado constantemente en esa interlocución me dice, era el bibliotecario joven, me dice, y a todas estas, Caro, tú como artista, pero tú como artista, ¿qué es lo que haces? Y yo dije, eso replanteó todo lo que yo había estado buscando y entendí que la comunidad necesita el objeto. Y cómo yo se lo iba a devolver sin devolver de alguna manera la manualidad, la artesanía, sino la experiencia que yo había tenido. Entonces ahí es cuando llegamos a lo que se trabajaba un montón en Miraflores, era desestigmatizar. Miraflores es un lugar un epicentro de violencia, es un punto en el que no tiene acceso terrestre, sino aéreo y fluvial, que en algún momento de su historia de vida fue declarado la capital mundial de la coca y en donde, o sea, para la gente aún del San José del Guaviare, en un lugar que es tan cerca, los miraflorenses no bajaban de ser raspachines o guerrilleros, punto. Y esos eran los estigmas que cargaban un montón las personas de Miraflores. Mis laboratorios y todo mi proyecto buscaba romper esos estigmas y exacerbar más otros gestos de identidad sin negar lo otro, que era completamente y es completamente cierto, pero también hay un montón de cosas que construyen nuestra identidad más allá de nuestros estigmas. Entonces, ahí es cuando yo digo, es necesario narrar Miraflores y hacerlo saber. ¿Y cómo? Entonces, la participación de la escritura, y ahí sí, Gina, la escritura no solo digamos desde mi construcción teórica, que lo hay, sino también desde descripción, ¿cierto? Y anécdota. Entonces, yo decía, no, pues se tiene que escribir algo, o sea, y no, resulta que yo quería que era, o sea, todo lo que yo hacía estaba pensado siempre teniendo, o sea, que el público fueran los mismos miraflorenses. Entonces, dije pintura y ese fue uno de los grandes hallazgos que logré en un instante, en un segundo, lo que yo no había logrado en años. Entonces empecé a hacer este ejercicio de pinturas como este que se llama El Cerdo Azul de Puerto Monfort, y ese obedece a que un día fui con una delegación a recoger por río arriba en un resguardo indígena que se llama así, Puerto Monfort. Fuimos a recogerlos en una lancha y porque venían para las fiestas patronales que se llaman Daucurí, que entre otras la traducción de Daucurí de lengua piratapuyo quiere decir a grandísimos rasgos, ofrenda de intercambio. Yo creo que toda mi obra cuál es el lugar del arte es un Dabacurí, busca una ofrenda
cuando va saliendo Janet Papuri con un marranito pintado de azul. ¿Aló? ¿Estamos ahí? Te escuchamos bien, Carolina, en Ah, este ok, momento. a mí Bien. me salió un letrero por ahí. Bueno, con un marrano, allá es un cerrillo. Un cerrillo es un marrano más pequeñito, con el pelo puntudo y muy carrasposo y es más tromponcito. Pintado de vinilo azul. Y yo, Janés, ¿por qué tienes un pintado de azul? Me dice, ay, pues para que se vea diferente durante las fiestas. Y así, y yo allá vi, entonces ese tipo de cosas que también construyen la identidad del lugar, que no están asociadas ni al narcotráfico, ni al raspachín, y tampoco los guerrilleros, ¿sí? Pues como que todo el conflicto y etcétera. Y entonces empecé a construir piezas de estas en lugares significativos dentro del mismo Miraflores. Entonces fíjense que la obra en realidad no es la pintura, aunque parece pintura, la obra no es pintura. Y entonces por eso no es que yo construyo objetos, sino que yo soy mediadora. Entonces las pinturas sirvieron entonces yo cuando empecé a construir las pinturas, digamos, hay una obra que es en una referencia como los perros que están jugando póker, entonces que se acaban de bajar y la obra se llama El Esquinazo. Entonces, cuando yo digo El Esquinazo, eso no lo entiende nadie de ustedes, pero los Miraflores sí lo entienden, porque el esquinazo, y yo la pinté en el esquinazo. El esquinazo es uno de los pocos lugares que ha subsistido luego de las dos bonanzas, pues de la bonanza y digamos, de todo el conflicto, es el único de los que ha quedado, ¿cierto? Entonces, cuando digo el esquinazo, ya todos lo asocian. Y entonces, cuando yo empiezo a construir estas piezas en esos lugares, hay otra que se llama Sodoma, que es por la cual me conocieron y estamos acá, que es un tendedero de ropa en donde están tendidos uniformes de la policía de selva y a un lado tiene ¿cómo se llama esto? Ay, caimán, un caimán morado. Y ese se construyó en una base de la policía que antes había sido un burdel que había acogido más de 2.000 mujeres. Y que pues por cuando ya llegó la presencia del Estado en Miraflores, se volvió, pues o sea, ese lugar pues ya no estaba y se volvió la base de la policía. Eso tiene muchos más detalles muy interesantes, pero no me puedo alargar tampoco tanto. Entonces la imagen que queda es el tendedero de la ropa y de alguna manera también humanizando lo que para mí era una institución únicamente, pero que para la comunidad no lo era. Y yo tenía también una cierta estigmas frente digamos, a estas fuerzas y todo eso. Y la comunidad me dio otra mirada alrededor de. Entonces, yo construyo toda una serie de piezas, ¿cierto? Pictóricas, que no son en sí lo que estoy buscando. Yo lo que estoy buscando es otra cosa, el gesto y la acción. Y ahí yo creo que Jaime podría aparecer la acción performática, ¿cierto? El gesto del hacer, pero al final viene un resultado que para la gente de la comunidad es claro, clarísimo. Ella es una artista. Y yo no es que estuviera buscando como una loca desesperada que me legitimaran como artista, no, pero sí me dejó una cantidad de descubrimientos, haber visto cómo la comunidad, entonces por esas piezas yo terminé en unos viajes que son viajes imposibles en Río Arriba, trabajando cada vez más de cerca con víctimas del conflicto armado, en lugares en los que nadie nunca, digamos, solo son restringidos y solo 2 veces al año pueden ir a viajar río arriba por el Baupés, brigadas médicas, porque de resto, digamos, civiles y menos foráneos podemos ir porque pues allá está el Frente Primero de la FARC, etcétera. Entonces, haber podido llegar desde el arte y porque la propia comunidad dijo, no, puede ir y es que, o sea, esto allá, que vayan los resguardos, conozcan y que vayan en ciertos lugares en los que nunca jamás habían tenido, digamos, ningún contacto con cualquier manifestación artística y de repente entonces ponemos las piezas en los lugares en los que se instalaban los equipos para hacer la brigada médica.
Y eso fue, wow, eso fue súper revelador, y ahí es cuando yo hago tremendo descubrimiento, que también ya después eso, pues tuvo, hasta el Salado llegó, digamos, ese gran descubrimiento, y es que las pinturas le hablaban a la gente en el idioma de la gente. Y la estética de las pinturas, de alguna manera también es una estética muy casi vernácula, ¿cierto? Como como muy como esas murales de los restaurantes de comida llanera y eso, más o menos la estética responde a eso. Entonces les hablo un montón, y por eso tuve cada vez más y más acceso, y resultó, por ejemplo, que 3 líderes sociales me, me, me hicieron una encomienda, que tenía que ir a contar su historia, no sé qué, y esa es la razón por la que un día como hoy estamos acá. Si no, yo no había salido de los territorios y hubiera permanecido allá. Luego en el Salado, Yesenia, yo te vi por ahí, te saludo con un gran abrazo. Luego de eso, yo le estoy contando, porque es mediadas por nada, digamos, ninguna observancia académica, sin cita, y de aprender a lavar la ropa, y de cocinar, y de visitando a alguien, amiga muy querida, que lo que había hecho el año pasado en el tanto de haber sido amiga de ella, me pidió que por favor le contara la historia pues de la tortura de su mamá y de su hermano por medio de la pintura. Y entonces ahí para mí fue súper revelador cómo, cómo ese arte, cómo eso que yo estaba buscando de entre los discursos académicos son muy sofisticados, y el lado cómo eso realmente no estaba llegando a las poblaciones. Ahí yo siento que se creó un puente, y también me la gozo un montón pintando. Yo no me había enfrentado del todo como al ejercicio pictórico, entonces esa es mi, digamos, participación con el objeto. Bueno, eso, pues no sé, cuando les estaba hablando del Instagram, le había mencionado a Ángela el Instagram, y me parecía como chévere, porque cuando yo llego de estar un montón de tiempo por allá en otros lugares, para mí esos escenarios no eran escenarios importantes, y me costó un montón entender que realmente ahí se crean relaciones también reales. Me costó un montón entenderlo, porque pueden entender ustedes que yo vengo de lugares en los que no hay ni señal, tener un celular casi es cosa de extraterrestres, y entonces no hay electricidad, no hay acueducto, no hay baños, y que digamos, como tener que convencerme de que además tiene un celular, y además estos escenarios son importantes. Entonces, ahora estoy viendo, digamos, ese como otro lugar en el que vengo progresivamente. O sea, digamos, hice una primera etapa, yo no entendía nada, los códigos normales que ustedes seguramente entienden de las plataformas y eso, yo no los entendía, que el puntico que corre no sé qué. Ahorita estoy llegando a ese escenario también, a crear relaciones reales y esos puentes reales con artistas que de pronto uno estén interesados también hacer con su obra, participar como a la comunidad. Y ya he caminado un camino, estoy construyendo eso, pues podemos estar en diálogo, digamos. Esa es la razón porque progresivamente iré contando como, digamos, como cronológicamente cómo ha sido todo este proceso. Carolina, no te estamos No sé, escuchando, te escucho entrecortado.
¿Están ahí? Yo no escucho Sí, nada. ya. Yo dije de Ya te, pronto como una cotorra y no me escucharon. ya te escuchamos, pero al final sí se entrecortó un poquito. Pues al final lo que decía es que no sé si, bueno, no sé si, pues que no escucharon, pero hay más preguntas, algún comentario, no sé si el tiempo da, no sé si hay más, si algún... Bueno, Carolina, para finalizar esta charla, te dejamos con la pregunta de Luis Salazar y es, ¿qué tan satisfactoria ha sido tu trayectoria respecto a tu vida personal? Luis Salazar, supongo que es mi papá. Papi, gracias. Pues es un lindo momento, papá, para agradecer a mis papás, que yo creo que esa no es una fortuna que tengan todos los artistas. Yo estudié con un montón de compañeros que iban a la universidad sin el apoyo de los papás. Ese no fue el caso mío y ha traído un montón de retos, ha traído un montón de desafíos, ha sido de un montón de crisis, pero ha sido una satisfacción. Yo creo que uno de los mayores baluartes que tiene la existencia, digamos, de la humanidad es encontrar como un propósito y yo soy a plenitud feliz de tener un propósito tan claro y seguirlo desarrollando y siento que tengo un trabajo para toda la vida y fue un poco gracias al apoyo de mi papá y de mi mamá. Yo no olvido que yo estando niña, mi papá nos preguntó qué queríamos estudiar, qué íbamos a estudiar. Y yo me acuerdo, ya tenía en mi ADN como la negativa del arte y no tengo ni idea de dónde lo saqué. Nosotros no venimos de una cultura de personas que cultas, que todas... todos nuestros papás y nuestros abuelos y todos estudiaron, no, nosotros estamos hechos a pulso y mi papá y mi mamá decidieron esforzarse un montón por darnos el estudio, entonces que íbamos a estudiar y yo me acuerdo tanto ir en el carro que mi papá me pregunta y yo le dije, ay, pues yo sí sé, mi hermana lo tenía súper claro y eso fue lo que ella estudió, periodismo. Y yo dije, no, yo sí sé que quiero estudiar, pero yo sé que no me van a dejar. Y mi papá iba manejando y frenó ese carro y volteó así, ¿por qué? ¿Qué? Yo la voy a apoyar en lo que quiera estudiar mientras lo haga y lo haga convencida y lo haga bien. Y le dije artes y desde ahí para acá, o sea, no hubo sombra de duda hasta hoy, eso, por eso digo que no todos y no digamos nada, digamos como que yo sí no aconsejo que alguien que haga cosas bonitas o pinte bonito o haga esculturas bonitas o haga dibujos bonitos, se dediquen a estudiar arte, sí es por eso. Me parece que es un riesgo grande porque el arte no es solo eso, el arte en realidad sí tiene que ser como un estado de vida, un propósito de vida. Entonces, muy satisfecha, yo no me veo haciendo otra cosa y gracias papi y mami por haberme apoyado hasta hoy. Bueno, Carolina, te voy a... no, mentiras, espérame primero, le damos la palabra a Jaime, que levantó primero la mano antes de que escribieran en el chat. Jaime, ¿ya tienes el micrófono? Sí, eh, estoy retomando el tema de la charla del lugar del arte y la experiencia que tú cuentas en Miraflores. ¿Cómo? O sea, bueno, es que una cosa, o sea, una cosa es el lugar del arte y otra cosa es la obra del artista, digamos, en este sentido plástico del que tú trabajas. Y entonces cuando tú hablas del lugar de arte, y digamos, normalmente pues, bueno, aquí hay muchos lugares para exponer una obra plástica, está el lugar que es el museo, ¿sí? Entonces, desde la experiencia que tú tienes, digamos, y desde lo que trabajaste con la comunidad, te planteaste el tema del museo. Supongo que no existe museo por lo que tú comentaste, no sé si me estoy equivocado, pero
pero se planteó esa idea de la necesidad de tener ese lugar dentro de estos espacios, o, al menos quedó como, digamos, si no, por lo menos quedó planteado como algo, como un proyecto, sí quedó como, digamos, como la necesidad de tener ese espacio, porque es que normalmente uno de los problemas que, bueno, desde la experiencia, yo siempre viví en Bogotá, pero en los últimos 4 años he vivido fuera de Bogotá, y pues en Bogotá, pues uno sabe que hay museos, que hay teatros, que hay cines, que hay un montón de cosas en las que se, como digamos, a las que uno puede ir, independientemente si lo haga por cuestión de gusto artístico, por cuestión de entretenimiento, ¿sí? Pero hay muchos espacios que uno puede disfrutar, pero en el caso de los pueblos, pues no es igual. Y entonces uno se da cuenta que hay muchas carencias de infraestructura cultural. En el caso tuyo, pues estaríamos hablando que normalmente el espacio es del museo, pero también están los escenarios escénicos para el tema de música, bueno, que son espacios especiales, porque por ejemplo, normalmente los pueblos, entonces, a la gente le venden una cultura ¿cómo decirle? Folclor. Sí, como muy folclórica y no es una cultura fundamentada. Y uno analiza por lo menos que hay unos problemas incluso hasta dentro de la historia, porque muchas veces los mismos municipios no tienen ni la historia de los municipios, ¿sí? No. Y entonces son un montón de cosas digamos, como uno está en esos lugares, como que no se logran articular culturalmente esos municipios. Entonces, no sé hasta qué tanto quedó proyectado lo que tú hiciste dentro de ese trabajo en esas comunidades. Muchas gracias. No, Jaime, gracias a ti además por la pertinencia, porque claro que sí, ese es, digamos, como que una de las grandes necesidades. Y una cosa chévere es que yo entiendo este obra que llamo ¿Cuál es el lugar del arte? Como una obra, como un organismo vivo, y entonces es vivo porque está compuesto de personas, de la participación de personas. Entonces, en tanto estamos vivos, entonces eso, digamos, de algún modo va todo el tiempo a estar vivo. Y ese hecho de que está vivo no es que esta es primera etapa en la década del proceso, entonces, digamos, ya paró y entonces no, en realidad sigue ese diálogo y esa necesidad, y por supuesto que sí, tanto, digamos, desde los lugares centralizados como ahorita en donde estamos, ¿cierto? Porque toda esta dinámica que nosotros, en la que estamos en este instante inmersos, pues es parte de estas dinámicas de estar acá, ¿cierto? Porque tenemos internet, porque tenemos un computador, porque estamos dialogando, porque hay una biblioteca que está invitando, etcétera. Entonces, todo eso le da estructura, y todo eso, entonces, se va a hacer, digamos, a buscar espacios, a seguir buscando espacios en donde contar todo, digamos, todo lo que ha venido pasando, pero eso que va a seguir pasando y que sigue pasando constantemente en los territorios en los que estuve. Yo no tengo, digamos, la intención de seguir y seguir en un montón de territorios, sino como profundizar en donde ya he venido estando, en respuesta digamos, las demandas tácitas de la comunidad. Y entonces uno de esos es ver esa necesidad de lo que tú acabas de mencionar, como por ejemplo esa... que además es muy interesante, cómo se fundó, fue esa construcción, digamos, en qué momento llegó la presencia del Estado, y las distintas versiones de historia fundacional, digamos, en el caso de Miraflores, ¿cierto? En el caso del Salado, pues ustedes y yo sabemos lo mucho más profundo que puede llegar a ser eso. Cómo todos esos lugares necesitan también infraestructura, espacio en donde haya lugares. Acá, por ejemplo, existe Fragmentos, ¿cierto? Y entonces Fragmentos sí está muy bien como ejercicio, y le apuesto totalmente, pero también tiene que haber en esos lugares espacios en donde seguir generando esos duelos que muchas veces han sido atrasados digamos, desde la perspectiva de las víctimas, pero también de otras comunidades, en donde puedan ver
toda la, digamos, la manifestación como identidad que trasciende el folclore, no la manifestación, porque es muy fácil, pero es súper superficial pensarnos como, no sé, resulta que es que los gaiteros allá o sea, sí, solamente eso no son, nuestra cultura trasciende por completo el folclore. Y a veces esas infraestructuras como que se encargan solo de esa especie superficial de manifestación como museo de lo que, y no, realmente en lugares como Miraflores, pues apenas no tienen ni 30 años de nacido como pueblo, como tal. Entonces es un buen momento y sí, estoy desarrollando junto con otras personas, digamos, por lo menos tener ejercicios de entender el espacio y que en el espacio se pueda que digamos que se dé la bienvenida y como que se estructure un poco toda esa cantidad de versiones y de cosas en un lugar en el que ellos se sientan y lugares como co-construidos con ellos. Ujú. Desde lo que se puede, digamos, desde lo que yo como individuo, artista, persona natural puedo, tratando de movilizar y también influir. De hecho, ese ha sido uno de los objetivos de cuál es el lugar del arte, que ha sido también generar impactos en los agentes de cambio, que de alguna manera impactan también las políticas públicas, por lo menos municipales. Listo, Carolina. Entonces, ahora sí, para cerrar, te leo la última pregunta, que es de Mónica. Si pudieras cambiar algo de la realidad de nuestro país, ¿qué cambiarías? Pues yo creo que yo no sé si pudiera, digamos, responder algo como eso, pero mi vida, justo mi propósito y mi trabajo busca hacer justo un aporte en torno a una transformación. Y si bien yo no puedo, digamos, como, como yo contra tremendo monstruote que es todo un país, ¿cierto? No puedo hacer absolutamente nada, sí puedo hacer con los que están más próximos a mí. Y lo que está más próximo a mí, sí es en los lugares en los que he estado, digamos, para empezar, mi contexto, digamos, mi familia, mi núcleo, digamos, hacer transformaciones, digamos, sociales dentro de mi familia. Eso es, digamos, mi aporte que pudiera cambiar para seguir construyendo desde la no violencia, en el caso de los otros territorios en los que he estado, que han sido tan epicentros y que son unas grandes ampollas de nuestro país, pues digamos lo que he hecho es comprometer y dar mi vida para eso, aún con todos los sacrificios que eso cueste para mi propia vida. Y si bien sí, a Arturo hablábamos un poco de si implica un sacrificio, si hay un costo, en toda la obra que yo he emprendido, sí ha habido como un costo pues ese es mi aporte desde lo que puedo hacer en la obra que estoy desarrollando. Hay una cosa que es casi un cliché, ¿cierto? Como de dar voz y todo eso. Y yo no sé si eso es lo que, digamos, en realidad yo busco, más que es crear relaciones reales. Desde medidas, digamos, que convergen, que paradójicamente relaciones interpersonales que paradójicamente convergen en el universo del arte, pero no fue desde el arte que se construyeron esas relaciones, fue desde mi ser como individuo construyendo relaciones de empatía, de no violencia, obviamente de poder aportar a la vida por ejemplo, de Yesenia, que si estás ahí, de Virginia, de todas las personas con las que yo he me parece que a veces somos todos ambiciosos y pensamos como, ¿qué es lo que yo haría si yo tuviera, o si yo fuera, o si yo tuviera tal cargo, yo haría esto? Y entonces nos sentamos horas de las horas a decir, y entonces yo haría, y etcétera, pero el punto yo creo que no, por lo menos no lo he asumido de esa manera, no ha sido como yo qué haría si tuviera la oportunidad o si tuviera
con qué no. Yo lo que hago, lo hago, o sea, el punto yo creo que es, no es tanto qué haría, sino es qué hago hoy con lo que hoy yo tengo, hoy. Y eso es lo que debe estar haciendo, o sea, eso es lo que tiene que estar haciendo, ¿sí? Entonces yo creo que ese es mi gran aporte y entonces, pues lo que estoy cambiando en mi país es desde mis relaciones reales. Y muy desde, como desde, hay una palabra ahí que es sacrificio y es una palabra rara, pero sí lo ha habido desde mi cosmovisión de mundo. Bueno, Carolina, muchas gracias por estar aquí. La charla fue muy interesante, muchos comentarios positivos, muy bonita energía, por cierto. Esperamos tenerte en una próxima charla, que estemos en contacto y que pues también que nos recuerdes tus redes sociales, por donde te podrían contactar, porque pues creo que varias personas quedaron muy interesadas en poder charlar contigo. Entonces, recuérdanos tus redes y tu contacto, por favor. Listo. Sí, Carolina Salazar Malagón, me encuentran así en Instagram y es la única red. Ahorita yo sé que hablamos de lo visual desde lo auditivo, porque en realidad lo único que ustedes han visto ha sido al Cerdo Azul de Puerto Monfort, porque en realidad en las redes, por eso mi insistencia es que digamos lo sigan, porque progresivamente voy a seguir mostrando qué es lo que se ha hecho. Hasta ahorita por lo pronto no está del todo y hay como varias cositas que quería era como que dejaran claro más o menos quién es esa persona, Carolina. Mi contacto y sí, o sea, yo creo que lo próximo que debe pasar es ver todo lo que nosotros como artistas a veces sustentamos toda nuestra obra desde lo que decimos y no desde lo que a mí me interesa un montón como desde lo que también hago y me gustaría que vean un montón pues de las pinturas que se han hecho, las exposiciones, el resto de ejercicios que se han llevado a cabo, las acciones. Entonces, en el Instagram, Carolina Salazar Malagón, y si alguien quiere, digamos, como tener, le llame la atención, un espacio, etcétera, mi teléfono es 313-356-5538 para que pues nos contactemos y sigamos como creciendo esto y seguir compartiendo todo lo que se ha hecho en una década que me ha sido tremendo trabajo monumental en un momentico entender qué fue lo que hice en 10 años. Estoy en eso. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Esperamos volver a contar contigo para un espacio como este. En el chat te escriben mil agradecimientos, por ahí ya nos escribieron que te siguen, creo que fue Gina, que ya te sigue en Instagram. Entonces, muchísimas gracias a ti y a todos los asistentes que estuvieron tan participativos el día de hoy. Muchas gracias a todos y un feliz fin de semana. Gracias, Carolina. Gracias a ti, gracias a ti. Chao. Vale, chao, feliz noche.